Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, qué bien actúas. El tema de Shakira que lo ha traído durante la tarde de hoy para iniciar así esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y Nancy Pacheco estaba haciendo su propia versión particular de la canción, con gritico y todo, y uno dice, sorpresas te da la vida te da sorpresas. Pero es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, o sea, indiscutiblemente. Bueno, está que se baila Nancy Pacheco, así que amigos, usted que está interesado, sí, usted, que a cada rato le envía mensajes, pues sepa lo que hoy es la oportunidad, amigo. Iniciamos esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Formalmente, buenas tardes, Nancy Pacheco. ¿Cómo Alan, estás? muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial. En el 1400 AM de la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el control master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas. En la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, lo que veníamos comentando desde hace algunos días, desde que Maduro lo anunció el pasado miércoles improductivo, cuando dijo que algunas empresas del Estado venezolano iban a colocar parte de sus acciones, una parte muy pequeña de sus acciones en la Bolsa de Valores. Bueno, Gustavo Pulido Medina, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, indicó que todas las empresas que coticen en la bolsa están obligadas a ser transparentes. Esto en el manejo financiero y en sus informes fiscales. También señaló que las empresas del Estado que coticen en los mercados deberán rendir cuenta a sus accionistas. Es decir, esto no es que me metí, sigo manteniendo en secreto los resultados financieros y que no se sabe y no se supo y no informo a quienes compran acciones. Esta es una obligación en cualquier bolsa de valores del mundo, así sean empresas del Estado. Hay la obligación de que cuando se cotiza acciones allí, hay que mostrar dos cosas. Primero, una solvencia financiera y en segundo lugar, una transparencia financiera. Es decir, a los ojos del público. Eso es lo que me hace a mí preguntarme si a partir del próximo lunes el régimen de facto está dispuesto a mostrar la caja negra financiera, la caja negra de esta situación financiera de las empresas como CanTV, como Movilnet, como la empresa fosfaquímica, petroquímica. Vamos a ver, si esto ocurre, pues bienvenido sea, por fin, un atisbo de libertad y de transparencia, pero si no ocurre, eso va a ser un experimento totalmente fallido. Y hablando de Nicolás Maduro, vuelve nuevamente a la frase de Hugo Chávez y la revierte, dice, exprópiese, es devolviendo a esas empresas, pero no para reparar esos daños que han causado a sus diferentes propietarios. El autoritarismo exprópiese del fallecido Hugo Chávez pasó a la historia como una frase icónica de ese imaginario colectivo del venezolano, lo que fue una tragedia para muchos comerciantes, para muchos empresarios, que acabó teniendo la connotación casi cómica y anecdótica para muchos. La frase se relaciona de manera estrecha con Hugo Chávez, ese personaje político que invadía su opinión pública con su desbordante personalidad y además con excesos de protagonismo en las cámaras. La política del chavismo entre el año 2005-2012
consistió en gran medida en vulnerar los derechos de la propiedad privada, el arrebato de los activos de los propietarios y la distribución en el pueblo, pero todo esto llevó a la destrucción poco mucho de ese tejido empresarial, de ese tejido industrial que se venía manejando en el país. La coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Sedice Libertad, Ana Carrasquero, recordó que la expropiación es más bien una garantía jurídica de esa propiedad, ya que en el Estado se reconoce como propiedad y paga en precio acorde con ese mecanismo que se viene estipulando en medio de la ley. Bueno, pero es que el problema es que el gobierno de facto está devolviendo las propiedades que había expropiado Chávez, pero vueltas nada. Vueltas nada, sin reparación alguna. Totalmente destruidas, improductivas muchas de ellas. Es decir, lo único que tiene es el título, pero la verdad verdadera es que fincas que estaban en plena producción, con sistemas de riego modernos, están desmanteladas totalmente, están vueltas nada. Empresas que estaban consolidadas se las devuelven en chatarra prácticamente, y algunas empresas industriales que venían funcionando en Venezuela, cerradas y totalmente desvalijadas. O sea, así es que están entregando las empresas. El Sambil lo entregaron también en condiciones deplorables, y ahora están anunciando pues varios procesos de reversión, pero la gente tiene que medir qué sale más caro, recuperar esta propiedad o reinvertir en ella para ponerla otra vez productiva, con el riesgo de que, como no hay Estado de Derecho, una vez que las inviertas, una vez que las recupere, entonces el gobierno te las vuelve a expropiar. O sea, esa es la circunstancia que hay actualmente en Venezuela en materia de el derecho que tiene la gente a la propiedad privada. Y Lady Gómez ha denunciado el asedio en su vivienda por parte de hombres armados. Así, la exgobernadora del estado Táchira ha denunciado que hombres armados sin identificación oficial asediaron su vivienda ubicada en el edificio Azares de la ciudad de San Cristóbal. También señaló que los sujetos se presentaron en 3 oportunidades en su residencia en menos de 24 horas. Argumenta que son funcionarios y que van a realizar una presunta visita domiciliaria. Estos hombres armados, que son sin identificación oficial, se han apersonado de mi domicilio en el edificio Azares en 3 oportunidades, es lo que viene manifestando la exgobernadora a través de la cuenta en Twitter. La exmandataria realizó un llamado a la Organización de las Naciones Unidas para denunciar su caso debido a que teme por una detención forzosa. Hace varias semanas, recordemos que el actual gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, pidió al Poder Judicial abrir una investigación contra Gómez por supuesta corrupción durante su gestión. Yo pido a la Contraloría General de la República hacer investigación al respecto, apegados al Estado de Derecho, y pido a la Fiscalía se active de inmediato. Fue lo que dijo en medio de unas declaraciones a los medios de comunicación. Acusó a Gómez de desvalijar la gobernación durante años de mandato y hacer un desastre administrativo. Esto es lo que ha ratificado el nuevo gobernador. Bueno, para el comisionado David Smolansky, la unidad es necesaria y requisito para salir de Maduro. David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, para la crisis migratoria venezolana, afirmó que la unidad no es tan solo un requisito para salir del régimen, es un requisito indispensable. Yo no creo en la unidad absoluta, sine qua non, para salir hoy de la dictadura, cuando surgió en un contexto de una democracia decadente y un sistema que era autoritario, donde el chavismo tenía el 50% de la popularidad. Smolansky aseguró que mientras se siga actuando con el G4, va a ser difícil salir de Maduro, por lo que hay que ampliar el compás. Y reveló que hay gente que no le gusta que se hable de esto, pero tengo que hablar como venezolano con la mano en el corazón. Sobre Daniel Ceballos, lamentó que haya desertado del Partido Voluntad Popular y se haya sumado a la organización política que el propio régimen legalizó
expropió y le otorgó a quienes abiertamente se han definido como alacranes. En su opinión, Ceballos es quien se está haciendo el mayor daño y no cree que el tachirense esté claro de todo el esfuerzo que hicieron en la oposición cuando estuvo retenido en Ramo Verde. Y un trabajo que ha realizado Sebastián Navarraez habla sobre cómo ha revelado un coronel cómo Venezuela construye una plataforma cívica militar para la guerrilla que tome ese poder en Colombia. Así el coronel Antonio María Guevara Fernández ha advertido sobre esa plataforma que desde Venezuela se ha construido para llegar así de las FARC a ese poder en el país vecino. Con un triunfo de Gustavo Petro en Colombia, los militares en Venezuela están jugando al todo o a nada, se llama Suma Cero. El oficial advierte en conversaciones con Infobae sobre la peligrosa penetración de las fuerzas que se extienden por Venezuela y más allá de las fronteras avanzadas por todo el continente. Guevara, quien fue profesor de inteligencia estratégica de la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, pues viene hablando acerca de ese gran pacto que se viene manifestando, pero lo realiza a través de un libro, El Enigma Pendiente, las claves de la conspiración. Escribe regularmente acerca de estos temas. También habla acerca de que no se puede revelar lo que sucede al interior de la institución castrense a la cual perteneció por motivos de seguridad. Bueno, la enfermera mejor pagada de la historia de Venezuela, Claudia Díaz, extraditada ayer desde España a los Estados Unidos, se presentó hoy ante una corte federal del Distrito Sur de la Florida, bajo el cargo de conspiración para violar la ley de corrupción foránea de los Estados Unidos, delito que había cometido junto con su esposo Adrián Velázquez y el empresario venezolano Raúl Gorrín. Esta funcionaria de Chávez, como ustedes recordarán, empezó como enfermera y terminó siendo nada más y nada menos que la jefe del Tesoro venezolano, la mujer que manejaba administrativamente la estructura del Estado venezolano. ¿Cómo se salta, en materia de tesoro? ¿Cómo se salta? Es un ascenso, pero dramático. Yo no sé qué le hizo a Chávez, no sé, que Chávez inmediatamente la autorizó para que fuera esta funcionaria de alto nivel. En España también fue procesada por corrupción y lavado de dinero. Durante la audiencia inicial ante el tribunal en Florida, tuvo como abogada temporal a Maricel Descalzo, una litigante especializada en delitos de cuello blanco. Y se espera que en los próximos días la señora Claudia Díaz Guillén sea acompañada por su esposo, Adrián Velázquez, que recordemos era el edecán de Chávez. Es decir, la pareja estaba pero ahí, pegada a pata de mingo, al lado de Chávez. Quién sabe qué secretos o cómo lo trataban. A lo mejor le gustaba a Chávez la cosa, la broma, y los puso pero donde hay. Le digo, mire, yo no les voy a dar plata, pero los voy a poner donde hay. Así que ustedes solitos se forran su futuro. Y bueno, hay casos serios en contra de estas personas por hechos notables, evidentes de corrupción. Uno de ellos fue que el empresario Raúl Gorrín, así porque le nació, porque él es muy bueno, porque él es un hombre, pero eso sí, con una bondad total. Una bondad total, le ha regalado una de las propiedades más caras de República Dominicana, se las regaló según un documento, a Adrián Velázquez. Una venta, pero ficticia, más montada que cualquier cosa, pero bueno, ahí está el hombre, se montó en esto y la verdad que la pasaron muy bien durante los años que se comieron la corrupción, pero ahora vienen las verdes. Primero las maduras, pero ahora las verdes. Y en otro orden, para el diputado Biagio Pirelli, es trágica la realidad del sistema eléctrico venezolano destruido por este régimen. El llamado pues es a seguir denunciando y no caer en la propaganda del oficialismo que pretende engañar a todo el país. Escuchemos. Regresaron los apagones. Ahora con más fuerza que nunca. Parece que llegan con un envión. Vienen como fortalecidos. Ahora es a cada rato, por tiempos prolongadísimos y sin anuncio de ningún tipo. Con horarios fantasma. Nadie sabe en ninguna ciudad de Venezuela
en ninguna comunidad de cada uno de los 335 municipios del país cuándo le van a cortar la energía eléctrica a los hogares, a los comercios, a las oficinas. Yo quiero, como representante del Estado Yaracuy y como coordinador de uno de los partidos de oposición en Venezuela, hacerme total y absolutamente solidario con cada una de las manifestaciones que hay no solamente en Yaracuy, sino las que se realizan a lo largo y ancho de toda Venezuela, con respecto a las quejas, a los reclamos que con justa razón hacen todos los ciudadanos, cada venezolano, cada productor del campo, cada trabajador en el área que fuere, está siendo hoy víctima de los apagones. Bueno, es la posición del diputado Viallo sobre este tema, pero ahí mire, yo no entiendo el pasticho ideológico que tiene el chavismo en su mente. O sea, una cosa de verdad que uno mete en ideas de izquierda, acciones de ultraderecha, actúan como neoliberales de depredadores. Toman decisiones como si fueran comunistas, o sea, es decir, hay un pasticho, y esto es lo que realmente ha hecho difícil para muchos entender y comprender el chavismo, pero la lógica es que el chavismo es todo lo antipolítica que pueda haber. Lo cierto del caso es que el gobierno, escuchen esto, el gobierno de Maduro felicitó a Ferdinand Bombón Marcos por su victoria en las elecciones presidenciales de Filipinas, reiterando la voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales. Si ustedes no lo saben, Ferdinand Marcos es el hijo del dictador que con el mismo nombre, Ferdinand Marcos, se mantuvo más de 20 años en Filipinas, a sangre y fuego, porque fue una dictadura violenta, agresiva, una persona que atacó violentamente al pueblo en su deseo de libertad, y era un dictador de derecha, de extrema derecha. Entonces el gobierno muy alegre, el gobierno de Maduro muy alegre, muy contento, vamos a mandarle los saludos a Ferdinand. Ferdinand, te queremos. Con fanfarria y todo. Vamos a fortalecer las relaciones bilaterales. Pero bueno, en medio de este pastiche ideológico, el chavismo señala que el gobierno bolivariano de Venezuela felicita al digno pueblo de Filipinas a su nuevo presidente Ferdinand Romualdez Marcos, deseándole el mayor de los éxitos en su mandato y reiterando la voluntad plena de fortalecer las relaciones bilaterales. Félix Plasencia, el canciller de Maduro, señala que el Ejecutivo apuesta por concertar una ruta estratégica de cooperación y hermandad entre América Latina y los países de la Asociación Nacional de Asia Sudoriental, de la cual forma parte Filipinas. Ferdinand Marcos es hijo del dictador Ferdinand Marcos y el miércoles fue declarado ganador de las elecciones presidenciales celebradas en Filipinas a la espera de que se conozcan todavía los resultados oficiales. Así que, bueno, ellos son dictadores y se entienden, ¿no? ¿Será que por eso se entienden? Obvio, pero pero lo dejamos. Pero bueno, ya aclararán. Y además que esta parafernalia de decir, vamos a apostar por concertar una ruta estratégica de cooperación. Por favor, eso ni se lo creen ni ustedes mismos. Eso es pura pagemia diplomática, pero de muy bajo nivel. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, un tema suavecito a esta hora, bien tranquilitos. Tuvimos un primer segmento algo fuerte, vamos a bajar la tónica, lo hicimos suavecito y es Quererte Bonito, tema de Yatra y Helen Rose, quienes nos han traído ese tema para iniciar así el segundo segmento del programa de la tarde de hoy. Continuamos con más información. Y la extorsión policial, un obstáculo al transporte de alimentos en Venezuela. Y una inspección de rutina, el motivo es el mismo de cada retén para Ender Gómez,
a los 900 kilómetros de ruta hasta Caracas. Es un martirio para este y otros productores agrícolas venezolanos que denuncian ser blancos de la extorsión policial. Esta práctica continúa por parte de policías o militares que han denunciado por más de una década y afecta a todo el transporte de carga, además a autos particulares y buses de pasajeros. Ender parte cada semana en su camión desde La Grita hasta el Táchira, fronterizo con Colombia, hasta la capital venezolana, cargado con 20 toneladas de hortalizas y de frutas. En el camino pues esperan en la carretera en mal estado, la escasez de combustible, una crítica sobre todo en provincia y decenas de puestos policiales que sabe que pueden detenerlos por horas para revisar su carga, para revisar sus documentos con una finalidad, y aseguran que esa finalidad es obtener los dineros y los recursos por medio de ese soborno que se viene dando. Esto es una total odisea. Tiene feriados, todo este tipo de mercancías están siendo abusados por la policía, por ambas, tanto por la parte militar como por la parte policial. Es lamentable la situación que vienen presentando estos agricultores. Sí, los llamados ferieros que arrancan desde La Grita en el estado Táchira, llevando hortalizas fundamentalmente al mercado del centro del país, y se han sometido a todo tipo de violación y abuso por parte de las autoridades policiales en cada alcabala donde se paran. Bueno, tenemos noticias de lo que fue la audiencia durante el día de hoy de la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz, ex tesorera de la Nación. El juez le negó la fianza. Fue negada la fianza, por lo tanto es recluida preventivamente. Se presentó ante el tribunal vestida de azul y con esposas en las manos y en los pies. Así que es considerada una delincuente de alto nivel y la autoridad empezó pues a ejercer ya su acción. Ya se espera entonces en la definitoria de la fecha de inicio de juicio, porque se le preguntó cómo se declaraba y ella se declaró pues inocente. Y la población de Lara sigue exigiendo se le informe por qué existen las fallas en los servicios públicos. Escuchemos. Maduro, necesariamente tenemos que atacarla y decir que para que esto termine necesitamos un cambio político. Y ese cambio político lo vamos a dar porque ya la gente está cansada de que jueguen con sus propias necesidades. Aquí no es solamente el agua, es el problema del gas, es el problema de la electrificación, es el problema de la salud, son casi todos los servicios públicos que están que han fracasado. De manera pues que nosotros desde aquí le queremos enviar nuestra solidaridad activa, permanente, a toda esta gente que está luchando por la crisis del agua que hay en el Estado. Bueno, importante esto, la gente está molesta, necesita servicios públicos de primera calidad en Venezuela, o por lo menos competentes, que funcione, que uno sepa que cuando va a pasar el switch de la luz, pues se encienda la luz, de que haya agua cuando abre la llave del agua. Cosas tan esenciales que los venezolanos siempre habían disfrutado antes de la llegada del chavismo, y que con el chavismo pues se destruyó todo eso a pesar de la enorme riqueza que manejaron. Hay un comentario que me llama mucho la atención en este momento en redes sociales y lo hace Joel García, quien es abogado de Dervis Rodríguez. ¿Se acuerdan el caso ayer que comentábamos de los controladores aéreos, del controlador aéreo que está detenido en proceso de juicio en este momento? Ya llevan 3 años, 3 años detenidos. Dice el abogado Joel García: le pregunté al director de Servicio de Navegación Aérea cuál fue el motivo para denunciar a Dervis Rodríguez ante la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y su respuesta fue sorpresiva: por rebelde y por criticar al gobierno. O sea, la razón por la cual este muchacho ha pasado 3 años de su vida detenido y hasta ahora se inicia un juicio es porque ¿no le gustó la forma en cómo él dijo las cosas? ¿Sí? ¿Eso le mostró rebeldía al gobierno? ¿Eso lo insultó?
lo que nosotros sabemos que Dervis Rodríguez lo único que hizo fue ir hasta su jefe y decirle, mire, aquí hay un movimiento irregular de aviones, están entrando, están saliendo, no se reportan, no manifiestan, no señalan nada. Hago esa notificación para que usted tenga las acciones correspondientes. Exacto, está dentro de mi turno y no quiero que sea a mí quien me inculpe, y resulta Claro. que terminaron inculpándolo. Lo terminaron inculpando y de traición a la patria y de revelar información ultrasecreta y de tantas cosas que Dervis todavía está detenido, pero por ahora se ha iniciado el juicio. Pero la Fiscalía General de la Nación no tiene ni una sola prueba contundente en contra de ellos. Mostraron unas fotos tomadas de su cuenta de Twitter, la cuenta de Dervis, que es una foto que cualquiera en un aeropuerto puede tomar de unos aviones. Eso es la prueba que presenta el Estado, señalando Tarek William Saab que él revelaba información confidencial de Estado. Por favor. Por favor. Vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, esta añoranza del campo venezolano, añoranza llanera, pues es el tema que nos permite iniciar así esta segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas. Saludamos también a toda esa audiencia que se incorpora en esta segunda hora y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Elmiora. Continuamos con más información. Bueno, hay cosas de cosas. Por ejemplo, en materia informativa, opositores venezolanos debaten en secreto en Panamá de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2024. En tiempos políticos, pues el 2024 está a la vuelta de la esquina y hay que definir algunas cosas en materia de la oposición. Sin embargo, algunos países partidos, pertenecientes al sector opositor en Venezuela se están reuniendo en Panamá para evaluar, analizar estrategias conjuntas y luego presentarlas a una plataforma unitaria. La idea es que esto pueda permitir avanzar sobre la reconstrucción de la unidad política en Venezuela. En la cita estuvieron presentes los dirigentes Julio Borges, Leopoldo López, Luis Aquiles Moreno de AD, Luis Emilio Rondón de Un Nuevo Tiempo, de Elsa Solórzano, de la organización Encuentro Ciudadano, además de que fue considerada también una línea directa con el propio Juan Guaidó. Sin embargo, pues no se conoce ninguna conclusión sobre este tema, obviamente se maneja con discreción. Fue una filtración esto de conocer la reunión en Panamá, pero es importante que los factores de la oposición empiezan a hablar de plataformas comunes. Hoy Nickmer Evans hace una propuesta interesante. Nickmer Evans dice, bueno, vamos a reunirnos, vamos a empezar a conversar, vamos a empezar a construir una plataforma unitaria y sobre esa plataforma vamos a plantear el tema de las primarias. Y me parece interesante. Debe haber un proyecto político. Si hay algo que debe diferenciar a la oposición del chavismo es una propuesta con proyecto. Es decir, ¿cómo vamos a hacerlo? Porque existen propuestas, pero no el proyecto. Sí, o sea, existen algunos lanzamientos, pero debe haber una propuesta. O sea, ¿qué país queremos? ¿Cuál es la visión de país que tenemos? Y eso hasta ahora, lamentablemente, hay que decirlo, muy pocos políticos lo hablan. Y menos en el lado del gobierno. En el lado del gobierno ni idea de eso. Solamente la frase es enunciativa y de que Venezuela va a mejorar, pero ¿cuándo y cómo? Eso nunca lo dicen. Esto es interesante, vamos a seguir estando pendientes de estas reuniones y sobre todo de la necesidad de hacer desde ahora, desde este momento, una estrategia que permita enfrentar la arremetida del chavismo, que seguramente pues lo ha demostrado en anteriores oportunidades, pues va a hacer de todo, legal o ilegal, para poder mantenerse en el poder. Y en otro orden, líderes nacionales de la Fuerza Vecinal llegaron el día de hoy a Barinas como parte de su gira en la entidad para fortalecer las bases de esta organización política. Ya en Barinas llegamos temprano desde Caracas, otros vinieron desde Lechería. Bueno, acá estamos, el equipo nacional de Fuerza Vecinal,
con el equipo regional del estado Barinas, es lo que ha dicho Elías Ayet, el alcalde del municipio de Latillo del estado Miranda. Asimismo también el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, señaló que se llevará a cabo un encuentro con los habitantes de esta entidad en la Casa del Educador. Faltan pocas horas para nuestro gran acto vecinal en donde se demuestra un antes y un después político en nuestro estado. Es lo que han escrito a través de la cuenta en Twitter las diferentes organizaciones políticas. Esto sí es alarmante. ¿Saben ustedes que solamente el 20% de los 15 millones de cilindros de gas estimados en Venezuela son aptos para uso residencial? Es decir, son bombas de tiempo, la mayoría de ellos. De acuerdo a los analistas en el área de energía consultados por la agencia Reuters, mientras las muertes relacionadas con explosiones de gas han aumentado en los últimos meses en el país, los expertos señalan que la mayoría de los cilindros tienen más de 20 años en circulación y son muy pocos los nuevos que están disponibles. El Observatorio Venezolano para Servicios Públicos señaló que más del 75% de los hogares venezolanos cocinan con gas de cilindros, mientras que el 17%, principalmente en Caracas, reciben gas de tubería. La estatal PDVSA es la encargada de canalizar y suministrar alrededor del 80% del gas licuado de petróleo del país, que se vende en bombonas de propano, mientras que alrededor del 15% es controlado por empresas privadas. Lo lamentable de esto es que con esa cantidad de bombonas de gas, de cilindros de gas, con más de 20 años, el riesgo se incrementa notablemente, y así que es necesario que se produzca el reemplazo de todo esto. Pero si no han sido capaces de llenar las bombonas, se las roban, como robaron en Barinas varias bombonas de gas, pues es muy difícil esperar que a corto plazo el gobierno de facto se preocupe por estos temas, porque esos son temas que a ellos no les interesa. Que exploten 3, 4, 5, como ocurrió en el estado de Anzoátegui, en donde prácticamente en un mes estallaron 3 bombonas de gas causando varios muertos. Eso no les importa. Pero la preocupación es que en Venezuela es necesario atender esta situación, porque en 75% de los hogares se cocina con cilindro de gas. Y en Bolívar es el estado más violento de Venezuela. Durante el cuarto mes del año se han ocasionado un total de 56 homicidios, 23 desapariciones y 2 secuestros y 24 enfrentamientos armados en el corredor fronterizo venezolano, cifras que mantienen encendidas las totales alarmas en estos estados por la constante vulneración de los derechos humanos como resultado de estos enfrentamientos entre los grupos armados irregulares por la constante disputa de estos territorios. Los hechos de violencia perpetrados en los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón muestran que la población de estos territorios se encuentra potencialmente en riesgo. Aunado a esto, pues se mantiene sometida a una emergencia humana compleja en lo que viene presentándose en Venezuela. Para el mes de abril, el estado Bolívar ascendió a la primera posición con 20 casos de homicidios, aunado a que en este estado, por el control de las minas, el Fundarredes registró 10 enfrentamientos armados y una desaparición. Cabe resaltar que en estos estados impera la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, así que los llamados sindicatos que se dedican a las extorsiones de los diferentes minerales mantienen el poder de los municipios que integran el arco minero del Orinoco. El director de gestión para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, Javier Niño, advirtió que la crisis en Venezuela sigue sin solucionarse, incluso ha empeorado con las recientes decisiones del régimen en materia judicial. La situación desde un punto de vista de reformas democráticas, principios y libertades fundamentales, desgraciadamente no ha cambiado de manera significativa. Incluso me atrevería a decir que ha habido elementos negativos, como ha sido la recomposición del Tribunal Supremo de Justicia, que evidentemente no va en la línea de recomendaciones con la misión de observación electoral. Es un paso negativo, expresó durante una intervención en el Parlamento Europeo. Se insistió también en la necesidad de poner en marcha
todas las recomendaciones de la misión de observación a través de las negociaciones de México. Independientemente de que se estanque México, deberíamos, en continuo diálogo con la oposición y otros actores internacionales, intentar avanzar y poner en marcha dichas recomendaciones, porque sea mucho o poco, el progreso siempre será algo que va a contribuir con la democracia venezolana. Y vamos a escuchar a Carlos Arévalo, quien consignó las medidas urgentes por el actual estado en el que se encuentran los indígenas Yanomami de Paraíba B, que son testigos de la masacre del 20 de marzo. Además, se tramitó una entrevista ante el fiscal general. Escuchemos. De pueblos indígenas del Foro Penal, estamos aquí ante el Ministerio Público del Estado Amazonas consignando ante la Fiscalía Superior, en virtud de que por órdenes superiores no se puede consignar ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, quien tiene medidas de protección por los ciudadanos Borges Cifontes y Gabriel Silva, indígenas Yanomamis, testigos y sobrevivientes de la masacre de Parimabec, donde recordemos que el 20 de marzo del 2022 fallecieron 4 indígenas más, entre ellos una mujer, y donde en este momento se encuentran en el hospital Carlos Arévalo en la ciudad de Caracas, y donde no se le permite visita alguna, situación que hemos denunciado ante el fiscal superior por una detención arbitraria, y donde solicitamos que por carácter de urgencia se investigue esta situación, como también solicitamos una entrevista ante la Fiscalía General de la República. Bueno, ¿será que la Fiscalía va a responder a esta solicitud? Se llevaron los indígenas, los mantienen retenidos, no les permiten contacto con sus abogados ni con nadie. Los tienen en un hospital, a uno de ellos no lo operan, lo están dejando morir, pues prácticamente, y al otro no lo dejan tener contacto con nadie. Y son los testigos de un crimen de Estado cometido por militares venezolanos en contra de indígenas venezolanos en territorio venezolano. ¿Será que la Fiscalía responderá a esta solicitud de acción inmediata, medida de protección? ¿Será que se va a permitir que los abogados y el representante legal autorizado por la familia y autorizado por los mismos indígenas pueda conversar con sus representados? Vamos a esperar a ver qué pasa. Entonces nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos con el programa. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Para todos nuestros oyentes de Siempre Deportes, en nuestro espacio de Siempre Venezuela, en este horario del mediodía hasta las 2 de la tarde, en este día viernes 13 de mayo del 2022. Saludo para todos los que están a través de las redes sociales y a través de la radio en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludo para todos mis colegas, compañeros, en especial para Ana Esperalda y para Nancy Pacheco. Viernes 13 de mayo del 2022, día de Nuestra Señora de Fátima o de la Virgen de Fátima. Cuenta la historia que en 1917, 3 pastores, precisamente en una población llamada Fátima, apareció la Virgen. Regalamos la frase para colocarla no solo en la teoría, sino en la práctica, sobre la perseverancia en cada uno de nuestros proyectos. Abro comilla, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi, exactamente, quien, político, pensador, pacifista, hinduista, indio, en esta frase que trae todo sabiduría sobre la perseverancia. Arrancamos con el tema del desarrollo y las noticias del deporte venezolano a nivel local, pero también a nivel mundial. Hablamos del deporte insignia representativo, como es el béisbol. El venezolano Gerardo Parra anunció su retiro de las Grandes Ligas. Después de 12 temporadas en las Grandes Ligas, el pelotero venezolano de los Nacionales de Washington en la MLB anunció ya su retiro oficial. Ahora pasará de lo deportivo a ser una especie de asesor especial de la novena de Washington. Ha sido también, entre otras cosas logradas, o lo que se lleva dentro de su balance, dentro de su carrera en las Grandes Ligas, guante de oro entre los años 2011 y 2013. Además ganó con este equipo. Los Nacionales de Washington ganó la Serie Mundial en el año 2019 frente a los Astros de Houston.
Ahora también les hablamos del tema del baloncesto, la fiesta de la número 7, porque José Sogo y Nelson Palacios llegan al baloncesto colombiano. El base armador José Sogo y el escolta Nelson Palacios son los refuerzos venezolanos de lujo del equipo Corsarios de Cartagena en la División Profesional de Baloncesto o Liga de Baloncesto Profesional en Colombia. El quinteto además es dirigido también por el venezolano Carlos Gil. Corsarios de Cartagena, que es uno de los equipos novedad, uno de los equipos nuevos en el tema del baloncesto del primer semestre en el 2022. Los números para el armador José Sogo hablan de 7 puntos por partido, un total de 3 rebotes y 3 asistencias, mientras el escolta Nelson Palacios tiene en sus números 9 puntos, tiene 2.5 rebotes y 2 asistencias por compromiso. También les contamos que en el tema de lo que acaba el fin de semana anterior, concluir los famosos Juegos de la Juventud o las justas de la Juventud Deportivas que se desarrollaron en el 2022 en territorio de Rosario, Argentina. Le fue bastante bien y fue sorpresa el deporte del boxeo para la representación de Venezuela, que hizo historia con la selección juvenil luego de obtener 4 medallas de oro, 1 presea de plata y 2 de bronce para titularse campeón de los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, pero en el deporte del boxeo. Cabe destacar que en el balance general la delegación obtuvo 79 preseas y un cuarto lugar en el cuadro de medallería. Esas 79, hay que recordar también que 26 han sido de oro, 19 de plata y 34 de bronce. Brasil arrasó con el primer lugar, escoltado por Colombia y por la delegación de Argentina, y el cuarto lugar para la delegación de la República Bolivariana de Venezuela. Hablamos del deporte del futsal, porque Centauros de Caracas son los nuevos campeones del torneo de apertura de la Liga del Fútbol Venezolano o Fútbol Sala. Centauros de Caracas venció en la gran final 5-3 a Bucaneros de La Guaira en la gran final de este primer semestre en el gimnasio José Veracasa del Parque Naciones Unidas de Caracas. Bajo la orientación el título para David Pinto del gran torneo de apertura de este 2022. La campaña, ojo con los números, 11 victorias, 1 empate y 1 sola derrota al final para el gran campeón, reitero, de la Liga de Fútbol Sala, y el título para el equipo de Centauros de Caracas. No es más, señoras y señores, en el contexto del abrebocas de este fin de semana, Día de la Virgen de Fátima, en esto de Siempre Deporte, Siempre Venezuela, fin de semana, el cuerpo, la mente y el bolsillo sobre todo, sí que lo saben. Así que para todos un feliz fin de semana y nos veremos el próximo viernes aquí en Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Gracias a todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo el Toto Mora. Bueno, fue el reporte del Toto Mora de Deportes aquí en Venezuela, Siempre Venezuela. Con ese reporte pues cerramos nuestra edición de este mediodía. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su inmigración a lo largo y ancho del mundo. Agradecemos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.